Conduje 9 horas a través de una tormenta, con artritis en las rodillas, un pastel de zanahoria casero en el asiento del pasajero, para sorprender a mi hija en su 50 cumpleaños. Pero cuando entré, salí hasta el hueso, escuché la risa de la cocina. Dios, espero que se bloquee. Entonces no tendríamos que lidiar con sus constantes llamadas. La voz de mi hija Laurel. Claro como el día. Su esposo respondió. O al menos perderse. Danos un fin de semana sin los viajes de culpa. Se rieron. Dejé el pastel en el mostrador. 9 días después. Cambié mi voluntad. 3 semanas después de eso. Todavía se preguntaban por qué se negaron sus tarjetas de crédito. A los 78 años, finalmente aprendí. La venganza es un plato que se sirve mejor con consecuencias financieras. Antes de continuar, suscribe más historias que hablan de la fuerza silenciosa en todos nosotros. Deja un comentario diciéndonos de dónde estás mirando. Mi nombre es Birdie Matt. Viuda de 12 años. Sobreviviente de cáncer. Bibliotecario retirado, que todavía alfabetiza su estante de especias. Después de que Harold murió, me quedé en nuestro colonial de 2 pisos en Millbrook, porque los recuerdos se sentían como compañía. He vivido solo, con su cardigan todavía colgando en la puerta del dormitorio, y el jardín que plantó ahora floreciendo bajo mis cuidadosas manos. La relación con mi único hijo se ha estado enfriando durante años, aunque fingí no darme cuenta. Nuestras llamadas semanales se acortaron. Su tono, endureciendo cada vez que mencionaba visitar. Sus excusas se multiplicaron como malezas. Compromisos laborales. Renovaciones de la casa. Obligaciones sociales, que de alguna manera nunca incluyeron espacio para mí. ¿La Navidad pasada? Fueron a Barbados en lugar de volver a casa. El trabajo ha estado loco, explicó Kent. Mientras que su Instagram mostraba cócteles frente a la playa, y cruceros al atardecer. Me culpé a mí mismo. Demasiado necesitado. Demasiado melancolía. Demasiado. La viuda afligida que no pudo seguir adelante. De todos modos envié paquetes de atención. Galletas caseras. Bufandas de mano. Los controles de cumpleaños que se hicieron más grandes. A medida que se profundizó mi desesperación por su atención. Me convertí en la abuela que esperó por teléfono, y guardó recortes de periódicos que nunca habían leído. Lo que nunca sospeché, lo que ninguna madre imagina, es cuán completamente habían monetizado mi amor. Las tarjetas de crédito que garanticé mientras renovaban su cocina. Los préstamos para su casa de inicio, que de alguna manera crecieron a un Tudor de 4 habitaciones con una piscina climatizada. El pago inicial de la casa de la playa se aseguraron, mientras me decía que no podían pagar los boletos de avión para visitar, para mi cumpleaños. La lluvia cae de manera diferente ahora. No como una tormenta para ser desgastada, pero como un recordatorio de que incluso los aguaceros más difíciles, finalmente despejados. Cuando las fichas de dominó financieras que arreglé cuidadosamente comenzaron a caer. Cuando sus vidas cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse sin mi apoyo silencioso. Descubrí algo sorprendente. La fuerza no se mide por lo que soportas, sino por lo que finalmente te niegas a aceptar. Así es como aprendí a dejar de ser un felpudo. Y empieza a ser la tormenta. El pastel me llevó 2 días. 3 capas de pastel de zanahoria con glaseado de queso crema, decoradas con pequeñas zanahorias de mazapán que había forma con dedos que no se doblan como solían hacerlo. Cada zanahoria tardó casi 10 minutos. Rodando el mazapán teñido de naranja. Pellizcar un extremo hasta un punto. Agregando los pequeños tallos verdes. Hice 24 de ellos. Arreglado en un círculo en la parte superior, como un pequeño jardín. Laurel había amado el pastel de zanahoria desde que tenía 7 años, cuando declaró en su fiesta de cumpleaños que el chocolate era demasiado obvio. Había resucitado antes del amanecer el día de la hornear. Diseñando la mantequilla para suavizar mientras yo rayé las zanahorias hasta que me doliera la muñeca. La receta era la de mi madre. Mejorado durante décadas, con canela extra y un toque de nuez moscada. Harold solía robar dedo con glaseado cuando pensaba que no estaba mirando. Fingo no darme cuenta de que conduces todo así, dijo Zeta, cuando le dije mi plan. Ella se paró del lado de la seta que separaba nuestras entradas, los accesorios en la mano,
rizos grises escapando de debajo de su sombrero de jardinería. Habíamos sido vecinos durante 32 años, desde que se mudó después de su divorcio. Ella había visto crecer a Laurel. Me ayudó a cuidar a Harold durante sus últimos meses. Me trajo cazoles cuando el cáncer me dejó demasiado débil para cocinar. No es el Oregon Trail, Z. Estoy tomando la interestatal. No es el punto, Birdie. El informe meteorológico dice una fuerte lluvia hasta Connecticut. ¿Y tus rodillas? Mis rodillas y yo hemos llegado a un entendimiento, le dije, colocando cuidadosamente el portador de la torta en mi baúl, que se encuentran entre dos almohadas para evitar que se deslice. Se quejan y los ignoro. Z suspiró como siempre lo hacía cuando sabía que argumentar no tenía sentido. Al menos toma su teléfono celular. Y llámame cuando llegues allí. Sí, madre, bromeé, aunque teníamos la misma edad. Alguien tiene que cuidarte, murmuró, volviendo a sus rosas. Me fui a las 4:30 de la madrugada, mi bolsa nocturna llena con mi buen cardigan, y el laurel de crema de mano lavanda solía amar cuando era pequeña. El termo de café a mi lado todavía estaba al vapor, llenando el auto con el aroma de FNCH asado, y la canela que había rociado en la parte superior. La radio tocó suavemente, la estación antigua que Harold y yo solíamos bailar en nuestra cocina. La lluvia comenzó a las afueras de Millbrook. La grasa cae salpicando contra mi parabrisas, como el comienzo de una confesión. Cuando llegué a la línea de estado, se había convertido en una hoja constante y de golpes, reduciendo la visibilidad de las luces traseras del automóvil que se avecina. Mis limpiaparabrisas lucharon para mantener el ritmo, chirriando sobre el vaso en un ritmo que coincidía con el palpitante en mis rodillas. Deberías haber escuchado a Z, me dije en voz alta, ajustando mi agarre en el volante. Mis dedos ya estaban rígidos, la artritis peor en el clima húmedo. Pero seguí conduciendo. 9 horas se extendieron por delante como una prueba de voluntad. Pero, ¿qué era un poco de lluvia y dolor, en comparación con la sorpresa en la cara de Laurel cuando aparecí en su puerta? Lo imaginé mientras conducía, sus ojos ensanchados, con las manos volando a su boca, el chillido de esa niña que a veces dejaba escapar cuando está realmente encantado. ¿Mamá? Y luego el abrazo. El abrazo genuino que no había sentido en más tiempo de lo que me importaba admitir. La carretera se extendía delante de mí, un río de asfalto desapareciendo en sábanas de lluvia. Los camiones rociaron paredes de agua a medida que pasaban, momentáneamente cegándome. Ralenté a 55, luego 50. Adelante, como si esas pulgadas extra pudieran mejorar mi visión. El pastel se sentó seguro en su transportista en el asiento del pasajero, mi manifestación física de amor y esperanza. En una parada de descanso en Massachusetts, me salí del auto, haciendo una mueca mientras mis rodillas protestaban el movimiento. Dentro del edificio con iluminación fluorescente, me paré en el baño. Masajear helado en mis articulaciones. El olor medicinal se mezcla desagradablemente con el ambientador industrial. Un asistente me observó con los ojos preocupados. ¿Large conduce por delante?, preguntó, entregándome una toalla de papel. A la mitad de la mitad, respondí, intentando una sonrisa que probablemente se parecía más a una mueca. Se supone que el clima empeora, dijo. Es posible que desee esperar. Pero esperar no era una opción. Los cumpleaños no se posponen a sí mismos. Y había cronometrado mi llegada justo antes de la cena que Laurel mencionó la planificación con algunos amigos. No le había dicho que venía. No había hablado con ella en absoluto en los 3 días desde que decidí hacer el viaje. La sorpresa fue esencial. A través de la formalidad que se había deslizado en nuestra relación. Evite la programación cuidadosa y las limitaciones de tiempo que ahora caracterizaban nuestras visitas. De vuelta en el camino, subí el calor para combatir el escalofrío que se había asentado en mis huesos. El reloj del tablero decía 9:47 de la mañana. 5 horas más, suponiendo que el clima no me ralentice más. Hice un secado de ibuprofeno, mueco ante la amargura. Para distraerme del dolor, dejo que mi mente deambule. A los cumpleaños anteriores. Laurel a las 6, la luz iluminando su rostro mientras desenvolvía la casa de muñecas en que había pasado meses amueblando con pequeñas cortinas cosidas a mano y marcos de imágenes en miniatura llenas de fotos familiares. Laurel a las 12 años,
arrojando velas en un pastel de chocolate con forma de una pila de libros, su fase Nancy Drew en pleno apogeo. Laurel a los 16 años. Predecir el collar que había ahorrado durante meses para comprar no era exactamente lo que quería, solo para usarlo todos los días durante los próximos 2 años. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Cuando mis llamadas se convirtieron en interrupciones. Mis visitas, obligaciones. Mi existencia, en algún lugar entre inconvenientes y vergüenza. No pude identificar el momento exacto. Quizás después de la muerte de Harold, cuando el dolor me hizo más necesario que nunca. O cuando se casó con Kent, cuya membresía familiar de vacaciones y clubes de campo hizo que mi modesto colonial pareciera pintoresco en lugar de acogedor. O tal vez, cuando me enfermé. Y la posibilidad de tener que cuidarme se convirtió en un espectro que flotaba sobre su vida cuidadosamente curada. La lluvia se intensificó cuando crucé a Connecticut. Tambores en el techo como dedos impacientes. Un camión se adelantó, obligando al tráfico a gatear alrededor de los vehículos de emergencia. Sus luces intermitentes se reflejan en el pavimento húmedo. Mi GPS se recalculó, agregando 45 minutos a mi hora de llegada. A primera hora de la tarde, mi cuerpo era una sinfonía de quejas. Espasmo de la espalda baja. Cuello rígido. Dolor de las rodillas que irradian, a pesar del medicamento. Pero la determinación es su propio tipo de analgésico. Había conducido a las tormentas de nieve para llevar a Laurel a un recital de baile. Navegó en carreteras inundadas para llegar a su graduación universitaria. Una pequeña tormenta y artritis no me detendrían ahora. Los suburbios de Hartford aparecieron a través de la lluvia como un espejismo. Nombres de calles familiares en letreros de salida que ofrecen tranquilidad de que estaba casi allí. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. El lápiz labial se desvaneció. El cabello aplanado en un lado por apoyarse contra la ventana. No importa. Me refrescaría antes de presentarme. Cuando me convertí en la subdivisión de Laurel, la lluvia se iluminó brevemente. Como si me ofreciera un momento de claridad. Las casas se mantuvieron orgullosas y separadas, cada una con céspedes cuidados a pesar del Beatsu. El Tudor de Laurel, el más grande en el callejón sin salida, se hizo cálido contra la tarde oscura. A través de la ventana delantera, pude ver el movimiento. Sombras que pasan de un lado a otro. Preparaciones de cumpleaños, supuse. Para una fiesta no había sido invitado a asistir. Estacioné al otro lado de la calle, no en su camino de entrada. Parte de la sorpresa. Con cuidado, levanté el portabebés. Revisó una última vez que las zanahorias de mazapán estaban intactas. Y salía la lluvia. La caminata hacia la puerta de su casa era de solo 20 pies. Pero cuando lo llegué, mi impermeable estaba empapado. El agua goteó por mi cuello y en mis zapatos sensatos. No llamé a la campana. La puerta estaba desbloqueada, como siempre fue cuando esperaban compañía. Compañía de cumpleaños. Simplemente no yo. Entré en la entrada. Agua debajo de mis zapatos. La casa olía a romero y ajo, algo asado. Me recordó a las cenas Laurel y Kent organizaron sus amigos. Reuniones que había dejado de ser invitado hace años. Su hogar fue un testimonio de una cuidadosa curación. La mesa de la consola antigua que había costado más que mi primer auto. Las pinturas abstractas Laurel me aseguraron que eran valiosas, a pesar de parecer algo que un niño podría crear. Las fotos familiares cuidadosamente arregladas, que no incluyeron una sola foto mía. El piso de mármol del vestíbulo brillaba debajo de la iluminación empotrada. Genial y prístino, contra mis huellas húmedas. Dudé. De repente incierto. ¿Debería llamar? ¿Anunciarme? El pastel se sintió pesado en mis brazos. El peso de la expectativa, más pesado que sus 3 capas. Las voces se alejaron de la cocina. La risa que puntúa cualquier conversación que fluyó entre mi hija y su esposo. Avancé lentamente, ensayando mi entrada. ¡Sorpresa! Demasiado cliché. Feliz cumpleaños, cariño. Demasiado sacarina. Quizás solo un simple hola sería suficiente. Estaba a punto de ver la esquina cuando escuché mi nombre. Mamá volvió a llamar esta mañana, dijo Laurel. Su voz llevaba esa ventaja que había notado últimamente. 3ª vez esta semana. ¿Qué quería esta vez? La voz de Kent,
ligeramente aburrida. Me congelé. Caja de pastel que crece pesada en mis brazos. Lo mismo que siempre. Para hablar de nada durante 1 hora. Para recordarme que está sola. Para hacerme sentir culpable por vivir mi propia vida. Mi aliento me atrapó en la garganta. Debería haberme ido entonces. Se dio la vuelta y se fue intacta con mi dignidad. Pero mis pies parecían arraigados al lugar. Mi cuerpo no puede procesar el comando para retirarse. Al menos no se invitó a su cumpleaños, dijo Kent. ¿Recuerdas el año pasado? Ella se quedó por 5 días. No me recuerdes. Tuve que esconderme en nuestra habitación solo para conseguir algo de paz. Cada palabra aterrizó como un golpe físico. Me quedé perfectamente quieto. La lluvia goteaba de mi abrigo en su piso de madera dura pulida. Ella mencionó algo sobre tal vez visitar pronto, continuó Laurel. Le dije que estábamos ocupados con el trabajo. Bien. Lo último que necesitamos es que ella aparezca sin previo aviso. La ironía podría haber sido divertida, si no era tan devastadora. Los imaginé como deben ser. Laurel en la isla de la cocina, cortando vegetales. Kent agitando algo en la estufa. Su domesticidad, una actuación el uno para el otro, en lugar de una expresión auténtica de calidez. Dios, espero que se bloquee, dijo Laurel de repente. Y mi corazón se detuvo. Entonces no tendríamos que lidiar con sus constantes llamadas. Kent se rió. O al menos perderse. Danos un fin de semana sin los viajes de culpa. Su risa se mezcló como veneno y miel. La caja de pastel tembló en mis manos. Mi hija. El mismo niño que había amamantado a través de la varicela y conducido a salas de emergencia de medianoche. Cuyos proyectos científicos había rescatado a las 2 de la madrugada. Cuyos corazones rotos había reparado con helado y paciencia. Acababa de desear mi muerte. Y su esposo. El hombre que había prometido honrar a la familia a la que se unía, se había reído. No recuerdo haber decidido moverme. Mi cuerpo simplemente me llevó hacia la cocina, donde estaban parados. Laurel, picar verduras. Kent, revolviendo algo en la estufa. Exactamente como me había imaginado. Sus caras cuando me vieron. Choque que drena el color de sus mejillas. Bocas que se abren en perfectos círculos de horror. El tiempo se suspendió en ese momento. Pude ver el amanecer en sus ojos. Cálculos de carreras mientras trataban de determinar cuánto había escuchado. ¿Qué control de daños se requeriría? Vi a la mano de Laurel subir a su garganta. Un gesto que había heredado de mí. Algo que hicimos cuando las palabras nos fallaron. No hablé. No lloró. Simplemente coloqué la caja de pastel en el mostrador. Transformado. Y caminé por la puerta en la que había entrado. Mamá. Laurel me llamó. Mamá, espera. Pero ya estaba bajo la lluvia de nuevo. Moverse más rápido de lo que debe permitir mis viejas rodillas. De vuelta a mi coche. De vuelta al camino que me había traído aquí. Birdie, por favor. La voz de Kent se unió al coro de mi nombre. No quisimos decir. Cerré la puerta del auto sobre sus excusas. Giró la llave en el encendido, con las manos que habían dejado de temblar. Extraño cómo claridad puede llegar. En el momento, todo se desmorona. Los limpiaparabrisas barrieron la lluvia, el metonómico en su persistencia. Izquierda. Bien. Verdad. Amar. Indiferencia. En mi espejo retrovisor, pude verlos parados en el camino de entrada. Los brazos de Laurel se envolvieron a sí misma. La mano de Kent sobre su hombro. Parecían pequeños. E insignificante. Divenando, mientras me alejaba. No volví a mirar hacia atrás. ¿Alguien ha traicionado su confianza de una manera que no podría ignorar? Suscríbase y comparta su historia en los comentarios. A veces la parte más difícil. Se aleja de lo que nos duele. La lluvia pareció intensificarse cuando llegué a la carretera. Como si la naturaleza misma estuviera proporcionando cobertura para mi retiro. Mi ropa se aferraba a mi piel, fría e incómoda. Pero la incomodidad parecía distante. Secundario al Halloween expandiéndose en mi pecho. El asiento del pasajero, ahora vacío de su preciosa carga. Se veía triste en la luz de la tarde gris.
Mi teléfono comenzó a zumbar en mi bolso. Una vez. 2 veces. Luego continuamente. A medida que los mensajes de texto y las llamadas verían. No necesitaba revisar la pantalla para saber que era Laurel. Tratando frenéticamente de reparar lo que no se pudo arreglar. Lo cambié a silencio. Sin mirar. ¿A dónde va uno cuando el hogar ha sido revelado como una ilusión? ¿Cuando el amor con el que has contado resulta condicional? ¿La relación que has nutrido se revela como obligación? La carretera se extendió delante de mí. Una cinta de posibilidades. Ninguno de ellos de regreso a lo que creía que era cierto hace una hora. Conduje sin rumbo, hasta que se encendió la luz de gas. El brillo persistente, un recordatorio de que incluso en la crisis emocional, los asuntos prácticos exigen atención. Un motel apareció a través de la lluvia. Uno de esos establecimientos de carretera con decoración anticuada y limpieza cuestionable. El signo de vacante parpadeante parecía un presagio. Ofreciendo no solo refugio, sino anonimato. La habitación olía a cigarrillos desinfectantes y viejos. La colcha floral, una pobre aproximación de alegría. Me senté en el borde de la cama, todavía en mi ropa húmeda. Y miró el fondo de pantalla hasta que mis ojos se desenfocaron. Por primera vez desde que escuché esas palabras devastadoras. Me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. No se trataba solo de un comentario cruel hecho en un momento de frustración. Esta fue la culminación de años de despidos sutiles. De excusas cada vez más transparentes. De una relación que se había marchado, mientras seguía reguriéndola con esperanza. Mi hija no había rechazado simplemente mi visita. Ella había rechazado mi lugar en su vida. Mi teléfono zumbó 17 veces esa noche. No respondí. La mañana llegó a través de las delgadas cortinas del motel. Había dormido en mi ropa, demasiado entumecido para preocuparme por la comodidad. Mi teléfono finalmente se había quedado en silencio alrededor de las 2 de la madrugada. Batería drenada de notificaciones constantes. En la dura luz del baño, apenas reconocí mi reflejo. Mis ojos se veían huecos. Las líneas alrededor de mi boca, más profunda. Me duché y me vestí con la ropa de ayer. Luego revisé mi teléfono. 27 llamadas perdidas. 42 mensajes de texto. Laurel. Mamá, por favor, llámenos. Te entendiste mal. Estábamos bromeando. No se trataba de ti. Kent. Birdie, por favor, explicemos. Laurel. Mamá, estoy preocupado. ¿Dónde estás? Esto no es justo. Me estás asustando. Kent. Al menos háganos saber que está a salvo. Laurel. Si no vuelve a llamar, voy a tener que llamar a la policía. El último fue un farol. Laurel no se arriesgaría a explicar por qué su madre anciana había huido en peligro. Giré el teléfono boca abajo y consideré mis opciones. Podría ir a casa. Finge que nunca sucedió. Podría enfrentarlos. Exigir una disculpa. O podría hacer algo completamente diferente. Esta no fue la primera decepción. Había habido traiciones más pequeñas que había ignorado. La Navidad que habían cancelado, reclamando que tenía gripe, luego publicó fotos de Instagram de una estación de esquí de Vermont. La visita del fin de semana cuando mis artículos de tocador se trasladaron del baño de visitas a un armario, antes de que llegaran sus amigos. El regalo de graduación que había enviado a la sobrina de Kent que recibió una tarjeta de agradecimiento dirigida al señor y la señora Richards, como si fuera de extraños. Momentos que descarté como supervisión. Ahora formé un patrón que ya no podía ignorar. En lugar de conducir a casa, o de regreso a Laurel, entré en una nueva dirección en mi GPS. Una residencia en llanuras blancas. Lo suficientemente cerca como para recuperar lo que necesitaba de casa. Lo suficientemente lejos de Laurel para mantener la distancia. Un espacio donde podría pensar. Sin el peso de la rutina. Mi teléfono sonó de nuevo. No Laurel o Kent. Pero Z. Birdie. Gracias a Dios. He estado llamando desde ayer. ¿Estás bien? Laurel me llamó. Dijo que algo pasó. Los escuché, Z, dije en voz baja. Escuché a mi hija decir que esperaba chocar mi auto y morir. Silencio. Para 3 latidos.
¿Dónde estás? Finalmente preguntó, la voz apretada con ira controlada, dirigiéndose a las llanuras blancas. Bien. No vuelvas allí. Ven a casa cuando estés listo. Tengo esa botella de Glenfiddich Harold me dio antes de morir. Creo que es hora de que lo abramos. Para el primer time desde que entré en la cocina de Laurel, sentí una sonrisa tirada de mi boca. No la felicidad, fue demasiado pronto para eso. Pero el reconocimiento de una verdad que había pasado por alto. Podría haber perdido a una hija. Pero no estaba solo. Estaré en casa en unos días, le dije. Mantén el escocés frío. No es así como bebés escocés, pagano, respondió Z. Y la normalidad de nuestras bromas. Me sentí como el primer terreno sólido que había tocado en 24 horas. Desconecté y seguí conduciendo. La carretera se desplegó ante mí como una pregunta que no estaba lista para responder. La lluvia había dejado todo limpio. El mundo se renovó de una manera que aún no podía sentir. Pero en algún lugar entre el dolor y el horizonte, una parte pequeña y decidida de mí había comenzado a considerar lo que podría venir después. No perdón. Aún no. Tal vez nunca. Pero algo más. 3 días en la residencia me dieron algo que no había experimentado en años. Soledad sin soledad. No hay llamadas telefónicas para responder. No hay apariencias para mantener. Compré ropa nueva en un centro comercial cercano, artículos prácticos. Nada como los vestidos florales que Laurel siempre sugirió alegraría mi aspecto. Silencié mi teléfono, a excepción de las llamadas de Z, quien proporcionó actualizaciones sobre mi casa y mi gato, señor Darcy. Sabes que vinieron aquí, ¿verdad? Z dijo durante nuestra llamada nocturna. Laurel y Kent. Tocando en tu puerta, luego la mía, cuando se dieron cuenta de que no estabas en casa. ¿Qué les dijiste? Que estabas a salvo, y los contactarías cuando estuvieran preparados. Kent intentó esa cosa de encanto que hace. Soy viejo, no estúpido. En mi cuarta mañana, llamé a mi banco. Me gustaría información sobre cuentas donde estoy en la lista como garante, dije, después de verificar mi identidad. El representante de servicio al cliente dudó. ¿Te refieres a cuentas conjuntas, señora Matt? No. Cuentas donde he proporcionado respaldo financiero. Tarjetas de crédito. Préstamos. Cualquier cosa donde se usen mis activos como seguridad. Lo que siguió fue una revelación. Más doloroso que escuchar el cruel comentario de Laurel. 4 tarjetas de crédito, con límites por un total de $75,000. Todo garantizado por mí. Un préstamo personal por $30,000, liberado hace 2 años. Una garantía de capital doméstica, en su casa. ¿Y cuándo se hicieron estos arreglos? Yo pregunté. Voz estable, a pesar de mis manos temblorosas. La cuenta de crédito más antigua se abrió hace 8 años. ¿El más reciente? Hace 6 meses. Hace 6 meses. Cuando Laurel había llamado, llorando por las luchas comerciales de Kent. Cuando había ofrecido enviar dinero. Y ella se había negado, diciendo, no necesitamos caridad, mamá. Solo algún apoyo moral. Lo que ella había significado. Era que mi firma era más valiosa que mi simpatía. Después del banco, llamé al antiguo asesor de inversiones de Harold. S.R.A. Matt. Qué placer, ha sido, ¿qué? 5 años. Al menos, respondí. Necesito una contabilidad completa de mis activos. Todo lo que Harold se fue. Todo lo que he adquirido desde entonces. Envió por correo electrónico el resumen esa tarde. El Colonial en Millbrook. Ahora vale la pena triplicar lo que habíamos pagado por él. El seguro de vida de Harold, que había invertido, en lugar de gastar. La pensión de mi maestro. Las tenencias de stock que habían crecido constantemente a través de una gestión cuidadosa. Rimas familiares, incluida el anillo de zafiro de mi madre, y la colección de relojes de bolsillo del abuelo de Harold. En total, poco más de $1,90 millones. Casi lo suficiente para la propiedad frente a la playa en Rhode Island que Laurel y Kent habían estado ahorrando. Mientras afirmaban que no podían pagar los boletos de avión para visitarme para Navidad. La casa de la playa.
La pieza final hizo clic en su lugar cuando llamé a la madre de Kent, Marta, con quien siempre había mantenido una relación cordial, aunque distante. Birdie. ¡Qué encantador! ¿Estás llamando a la casa de la playa? Sé que Laurel está tan emocionado. La casa de la playa. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. El que están cerrando el próximo mes. Ken dijo que el préstamo de su padre y yo realmente ayudamos a que sucediera. Aunque entiendo que también estás contribuyendo. Yo no lo era. Al menos, no a sabiendas. Pero estaba empezando a entender exactamente qué papel jugó mi estabilidad financiera en sus vidas. Esa noche, me senté en la cama del hotel, rodeado de impresiones y notas. Construir una línea de tiempo de manipulación financiera y emocional tan metódica. Solo podría ser deliberado. Cada retiro de mi cuenta bancaria emocional correspondió con un retiro de mi financiero. Cada visita cancelada llegó con una nueva solicitud de soporte. Cada despido de mi lugar en sus vidas fue acompañado por una expansión de mi lugar en su planificación financiera. Pensé en Harold. Cuán cuidadosamente había construido nuestra seguridad. Qué orgulloso había estado de dejarme provisto. Cuida de Laurel, dijo en esos últimos días. Pero no dejes que se aproveche de tu corazón. Había visto lo que me había negado a reconocer. En el espejo del hotel, vi no solo una anciana tonta que había sido ciega a la traición, pero la sombra de alguien más fuerte. Alguien que había criado a un niño solo durante largos periodos durante los despliegues militares de Harold. ¿Quién había obtenido una maestría a los 40 mientras trabajaba a tiempo completo? ¿Quién había enfrentado cáncer con más CEO? Uri, de lo que ella ahora enfrentaba la disfunción familiar. Hice una última llamada esa noche. A Harriet M. Hill. Mi compañero de puente durante 15 años. Y el abogado inmobiliario más despiadado en 3 condados. Necesito verte, le dije cuando ella respondió. Se trata de mi voluntad. ¿Se trata de Laurel? Preguntó Harriet, con franqueza característica. Sí. ¿Y sobre mí? A la hora, respondió ella. Mi oficina. Jueves. 10 de la mañana. Cuando colgué, sentí algo desconocido. No es el dolor de traición. No es el hueco del dolor. Pero una certeza fresca y clara. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Comenzando con la mujer en el espejo. La oficina de Harriet presentaba vistas y muebles costeros demasiado incómodos para persistir. Como Harriet. El espacio desanimó la debilidad. A los 72 años, todavía coloreaba su cabello red. Y usaba zapatos que agregaron 3 pulgadas a su altura ya imponente. Te ves diferente, dijo en lugar de hola. Soy diferente. Ella asintió una vez, hizo un gesto a una silla. Dime. Hice todo, desde el viaje de 9 horas, hasta la conversación escuchada, hasta los descubrimientos financieros. Harriet tomó nota sin interrumpir, su expresión inmutable, incluso con los detalles más dolorosos. ¿Y ahora? Ella preguntó, cuando terminé. Quiero cambiar mi voluntad. Todo. Y necesito consejo para eliminar mi apoyo financiero, sin exponerme a la responsabilidad. La sonrisa de Harriet fue breve, pero genuina. He estado esperando años a que digas esas palabras. Comencemos con la voluntad. Durante 2 horas, reconstruimos mi plan patrimonial. La casa en la calle Maple. La cartera de inversiones. Todos los activos financieros. Iría al refugio de mujeres de Millbrook, donde me ofrecía como voluntario después de que Harold murió. Mis artículos personales se distribuirían entre amigos, con legados específicos. Para Zeta y otros vecinos que habían mostrado un cuidado genuino. ¿Y para Laurel? Preguntó Harriet. Equilibrado. Pensé con cuidado. Mi caja de recetas, y mis diarios. Para que pueda leer sobre la madre que despidió. Y la vida que ella no valoró. Harriet hizo una nota. Deliciosamente mezquino. Lo apruebo. Luego vino el desenredado financiero. Harriet trajo a su pareja, que se especializó en la ley bancaria. Y juntos elaboramos cartas eliminando mis garantías de las cuentas de crédito de Laurel y Kent, a partir de inmediato.
Notificamos a su compañía hipotecaria que estaba rescindiendo la garantía secundaria de su préstamo hipotecario. Cerramos las cuentas conjuntas que había olvidado existían. Y abrió nuevos únicamente en mi nombre. Sentarán esto en cuestión de días, advirtió el socio de Harriet. Los límites de crédito se reducirán, posiblemente a cero. Los términos del préstamo pueden ser reconsiderados. Entiendo, le dije, firmando otra forma con manos firmes. El cierre de la casa de la playa seguramente caerá sin su respaldo financiero, agregó Harriet. Recordé la voz de Laurel. Dios, espero que ella se estrella. Pensé en su risa. La crueldad casual de las personas que me vieron como un recurso, en lugar de una persona. Que así sea, respondí. Antes de salir de la oficina de Harriet, tomé una decisión más. Llamé a Martha Richards nuevamente. Quería hacerte saber. He eliminado mis garantías financieras de las cuentas de Laurel y Kent, dije, sin preámbulo. No entiendo, respondió ella, evidente confusión. ¿Qué garantías? Los que han estado usando para asegurar el crédito y los préstamos. Incluyendo, sospecho, el préstamo para la casa de la playa. Silencio. Entonces. Birdie, nos dijeron que estabas contribuyendo la mitad del pago inicial. Es por eso que acordamos prestarles la otra mitad. Una risa amarga me escapó. Bueno, no lo soy. Y no lo estaré. Pensé que debería saber, antes del cierre. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, no sentí triunfo ni culpa. Pero una extraña calma. Claridad. Pedí el servicio de habitaciones. Un lujo que rara vez me permitía. Y comió mientras miraba la puesta de sol sobre el horizonte de las llanuras blancas. Mi teléfono había estado zumbando toda la tarde. Llamadas de números desconocidos que sospechaba eran Kent. Probando diferentes teléfonos para llegar a mí. Finalmente, respondí uno. ¿Qué has hecho? La voz de Kent, tensa con pánico, en lugar de preocupación. Hola, Kent. Estoy bien, gracias por preguntar. El banco llamó. Todas nuestras tarjetas de crédito. Están diciendo que las cuentas se están reestructurando porque ha eliminado su garantía. La compañía hipotecaria también. Y Marta llamó, sobre la casa de la playa. Sí. Hablé con ella. Es interesante que les hayas dicho a tus padres que estaba contribuyendo al pago inicial, cuando nunca discutimos tal cosa. Fue un malentendido, dijo rápidamente. Mira, necesitamos hablar de esto. Lo que creas que escuchaste ese día. Sé exactamente lo que escuché. Y lo que he aprendido desde entonces deja en claro, no fue un lapso momentáneo. Era un patrón. Birdie, por favor. No más, Kent. No más manipulaciones. No más garantías. No más financiar una vida que me excluya, excepto cuando se necesita mi puntaje de crédito. Dale un mensaje a Laurel de mi parte. La mujer que esperaba se estrellaría. Finalmente se ha despertado. Colgué. Y bloqueó su número. Luego abrí mi computadora portátil. Y reservó un vuelo a casa para el día siguiente. 9 horas de conducción me habían llevado a Apocalipsis. Un vuelo de 90 minutos me llevaría hacia la resolución. Mientras empacaba mi ropa nueva en mi vieja maleta, no me sentía ni joven ni viejo. Ni victorioso ni derrotado. Pero algo completamente diferente. Gratis. Libre de ilusiones sobre el amor de mi hija. Libre de enredos financieros que me habían unido a las personas que me deseaban daño. Libre reescribir los capítulos finales de mi vida. Sin obligación con aquellos que habían renunciado a cualquier reclamo de mi corazón. La lluvia que había acompañado mi viaje a Laurel. Había dado paso a los cielos despejados. Como si el universo mismo aprobara mi nueva claridad. A los 78 años, finalmente aprendí. Algunas tormentas no están destinadas a ser soportadas. Están destinados a lavarse. Lo que ya no merece estar de pie. ¿Alguna vez ha tenido que tomar la difícil decisión entre paz y familia? Suscríbete y me gusta si esto resuena contigo. ¿En qué punto habrías trazado la línea? Comentario a continuación. Y continúe hasta donde comienzan las consecuencias. El hogar se sintió diferente cuando regresé. Las habitaciones familiares de mi colonial contenían los mismos muebles. Las mismas fotografías.
La misma vista del árbol de arce Harold había plantado cuando nació Laurel. Pero me moví a través de estos espacios como alguien nuevo. Una mujer que finalmente había reconocido su propio valor. El señor Darcy me saludó con su indiferencia habitual. Luego pasé la noche en mi regazo. Como para asegurarme de que no desaparecería nuevamente. Z trajo el escocés prometido. Y se sentó conmigo en el porche trasero mientras Twilight se asentaba sobre el jardín. Me han estado llamando a diario, dijo, girando líquido ámbar en su vaso. Laurel suena menos preocupado y más enojado ahora. Las notificaciones financieras deben haber comenzado a llegar, respondí. Las cejas de Z se levantaron. ¿Qué hiciste exactamente? Le conté todo. La voluntad cambiada. Las garantías eliminadas. La revelación de la casa de la playa. Cuando terminé, Z levantó su vaso en una tostada silenciosa. Harold estaría orgullosa, dijo simplemente. La primera carta llegó 3 días después de mi regreso. Espesor, papelería crema. La escritura precisa de Laurel en el sobre, formal de una manera que nuestra relación nunca había sido. Querida mamá. No sé qué está pasando. No responderás a nuestras llamadas. El banco dice que nuestro límite de crédito se ha reducido porque ya no está sirviendo como nuestro garante. La madre de Ken dice que la llamaste, preguntando sobre ese préstamo que les tomamos el año pasado. Lo que creas que escuchaste ese día. Te entendiste mal. Estábamos bromeando. Era solo humor negro después de una semana estresante. Sabes cómo Kent y yo hablamos a veces. Por favor, llámenos. Estamos preocupados por ti. Amar. Laurel. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo la iluminación de gas envuelta en preocupación. Pánico financiero disfrazado de preocupación filial. Doblé la carta con cuidado y la puse en la caja donde mantuve los dibujos de la infancia de Laurel. Agregar esta evidencia final al archivo de nuestra relación. Esa noche, Ken llamó a otro nuevo número. El cierre de la casa de la playa es el próximo viernes, dijo sin saludo. Los vendedores no se extenderán de nuevo. Necesitamos la garantía restablecida para el lunes. Hola, Kent. Me temo que eso no será posible. Birdie, sea razonable. Esta es la casa de nuestros sueños. Hemos estado trabajando hacia esto durante años. Interesante. Durante esos mismos años, me dijiste que no podías pagar boletos de avión para visitar para Navidad. Silencio. Entonces. Eso fue diferente. Viajar durante las vacaciones es costoso y una casa de playa de $500,000 no. Adiós, Kent. Colgué, no sentí la satisfacción, ni el remordimiento. Solo una certeza tranquila de que finalmente estaba parado en un terreno sólido. La semana siguiente trajo una desesperación en aumento. Cartas diarias de Laurel. Cada una de las cosas sobre la reconciliación y más sobre la urgencia financiera. Mensajes de voz de Kent, alternando entre encanto y acusaciones finamente veladas. Incluso las llamadas de sus amigos. Personas que había conocido brevemente en las funciones donde me presentaron la madre de Laurel, en lugar de por su nombre. De repente. Todos estaban preocupados por mi bienestar. Su compañía hipotecaria envió una carta formal a mi domicilio. Solicitando la verificación de mi retiro como garante secundario. Sus compañías de tarjetas de crédito hicieron lo mismo. El rastro de papel de su casa financiera de tarjetas llegó diariamente en mi buzón. Cada sobre confirmando cuán completamente me habían enredado en sus finanzas. Sin mi consentimiento informado. El miércoles, un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, por favor. Vamos a perder la casa de la playa. Todo ese dinero en el desagüe. ¿Es eso lo que quieres? No respondí. Pero el mensaje aclaró algo importante. Incluso ahora, después de todo. La preocupación de Laurel era por la casa. No para la relación. Ni una sola vez en sus mensajes había abordado las crueles palabras que había escuchado. Excepto para descartarlos como una broma. El viernes por la mañana, conocí a Zoe, la mejor amiga de Laurel desde la universidad, en un café en la ciudad. La había llamado. No al revés. Gracias por venir, dije como nos establecimos con nuestro café. Zoe parecía incómodo.
Lel está preocupado por ti, Birdie. Ella dice que no entendiste algo, y ahora la estás castigando. Sonreí. Te dijo lo que malinterpreté. Ella dijo que escuchaste una conversación privada, y lo tomaste de la manera incorrecta. Escuché a mi hija esperar chocar mi auto y morir, dije con calma. Dime, Zoe, ¿cómo debería haber tomado eso? Sus ojos se abrieron. Ella no dijo eso. Ella no podría haberlo hecho. Ella lo hizo. Y su esposo se echó a reír. Tomé un sorbo de mi té. ¿También te dijo que me han estado usando como garante de crédito durante años? ¿Que tomaron prestado dinero a los padres de Kent para un pago inicial en una casa de playa? Mientras me decía que no podían permitirse visitar para Navidad. El silencio de Zoe fue la respuesta suficiente. No te encuentro para quejarte, continué. Te estoy conociendo para darte esto. Deslicé un sobre la mesa. Es una invitación a mi fiesta de cumpleaños número 79 el próximo mes. Me gustaría que vinieras. Laurel y Kent no están invitados. Cuando Zoe se fue, visiblemente sacudido, no sentí ni reivindicación ni culpa. Solo la tranquila certeza de que la verdad, una vez hablada, crea su propia justicia. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de Martha Richards. El cierre de la casa de la playa ha sido cancelado. Creo que deberías saber. Te están culpando a todos los que escuchan. Volví a enviar un mensaje de texto. Gracias por avisarme. Lamento que te hayan puesto en esta posición. Su respuesta llegó rápidamente. No lo sean. George y yo estamos empezando a verlos más claramente ahora. Deberíamos haberte escuchado hace años. Quizás esa fue la primera victoria real. No son las consecuencias financieras que había puesto en marcha. Pero este pequeño reconocimiento de que no me había equivocado todo el tiempo. 4 semanas después de dejar el pastel, recibí otra llamada de Laurel. Esta vez, respondí. Mamá, dijo, su voz rompiendo con lo que sonaba como alivio. Finalmente. Hemos estado muy preocupados. ¿Tiene? Pregunté, manteniendo mi tono ligero. Por supuesto que lo hemos hecho. Desapareciste. Cambió sus arreglos financieros sin decir a nos. Has estado hablando con nuestros amigos a nuestras espaldas. Escuché lo que dijiste, Laurel, interrumpí. Acerca de esperar que me estrellara. Sobre querer un fin de semana sin mis viajes de culpa. El silencio se extendió entre nosotros. Eso fue justo. No lo hagas, dije suavemente. No me insultes mintiendo ahora. Ella comenzó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había visto tan a menudo en los últimos años. Pero lo que sonaba como sollozos genuinos. No lo queríamos decir. Estábamos estresados. Llamas tan a menudo y siempre suenas tan solo. Y nos sentimos muy culpables. Ese es el problema, dije. Ves mi amor como una carga. Mis llamadas como una obligación. Mi presencia como algo para soportar. Eso no es justo, susurró. Tampoco me deseaba muerto, respondí. Pero aquí estamos. ¿Qué quieres de mí? Ella preguntó finalmente. Nada, dije. Ese es el punto. Ya no quiero nada de ti. No es tu tiempo. No es tu atención. No es tu afecto simulado. He cambiado mi voluntad. Eliminó mi apoyo financiero. Y comenzó a construir una vida que no gira en torno a la espera de las migajas de mi único hijo. No puedes simplemente interrumpirnos, se levantó la voz, los bordes de la placa. El cierre de la casa de la playa falló. Nuestras tarjetas de crédito están al máximo. Los padres de Kent están haciendo preguntas sobre préstamos que no podemos pagar en este momento. Y ahí estaba. No me preocupes por mí. Pero por lo que podría proporcionar. ¿Es por eso que estás llamando, Laurel? ¿Para volver a encender el toque financiero? No, protestó ella. Pero demasiado rápido. Quiero arreglar nuestra relación. Te amo, mamá. Tú. Porque el amor requiere respeto. Y el respeto requiere honestidad. No has sido honesto conmigo en años. Sobre tus sentimientos. Sobre tus finanzas. Sobre mi lugar en tu vida. Eso no es cierto, dijo. Pero su voz carecía de convicción.
¿Cuándo fue la última vez que visitaste sin pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar? No para administrar mis expectativas o establecer algunos límites. ¿Cuándo es la última vez que me trataste como una persona que valoras? ¿En lugar de una obligación que manejes? Su silencio fue la respuesta suficiente. Ya no seré tu banco, Laurel. Y tampoco seré tu saco de boxeo emocional. Si quieres una relación conmigo, estará en nuevos términos. Construido sobre el respeto mutuo, el afecto genuino y la honestidad completa. ¿Y si no puedo cumplir con estos términos? Su voz se había endurecido. La fachada de la víctima se desliza. Entonces no tenemos una relación. Es así de simple. ¿Elegirías tener razón sobre ser mi madre? Después de todo, siempre has dicho que la familia es lo primero. La familia es lo primero, estuve de acuerdo. Pero lo que tú y Kent me han mostrado no es familia. Es la explotación vestida como obligación. Me merezco mejor. Se trata del dinero, ¿no? Dijo de repente. Nos estás castigando financieramente porque tus sentimientos se dolieron. No, Laurel. Se trata de consecuencias. Por quizás la primera vez en tu vida adulta. Tus acciones hacia mí tienen consecuencias reales. El PA financiero RT es el aspecto más tangible. Ken dice que siempre ha sido manipulador. Dijo. Un último jab desesperado. Que usas la culpa para controlarme. Me reí. Genuinamente divertido. Dice el hombre que me convenció de garantizar préstamos para una casa de playa que me dijeron que no podías pagar. La ironía sería deliciosa si no fuera tan triste. ¿Entonces eso es todo? 30 años de ser mi madre, ¿se basó en un comentario que escuchó? No borrado, Laurel. Transformado. Sigo siendo tu madre. Todavía amo al niño que eras. Y la mujer que podría ser. Pero ya no acepto el papel que me has asignado. Manta de seguridad financiera y chivo expiatorio emocional. Si quieres una relación conmigo, tendrás que construirlo sobre la verdad. Comenzando con reconocer lo que escuché ese día. ¿Y si me disculpo? Si digo que lo siento por lo que escuchaste, ¿restablecerás las garantías? ¿Ayuda con la casa de la playa? Aún ahora. Ella no podía separar la relación de los beneficios financieros. Aún ahora. Una disculpa fue una transacción. No es una curación. Adiós, Laurel, dije suavemente. Cuando estás listo para hablar de nosotros, sin mencionar el dinero, sabes dónde encontrarme. Colgué antes de que ella pudiera responder. No sintiendo triunfo ni derrota. Pero algo más profundo. Paz. Por primera vez en años. Había dicho mi verdad sin temor al abandono. Porque ya había sido abandonado. En todas las formas que importaban. Fuera de mi ventana, la primavera había llegado mientras no estaba mirando. El árbol de arce que Harold había plantado estaba en ciernes. Las promesas verdes se despliegan hacia el sol. Pronto, proporcionaría sombra para el jardín que había descuidado el verano pasado. Demasiado ocupado tratando de mantener una relación que existía solo en mi esperanza. Este año, volvería a plantar tomates. Y quizás algo nuevo. Arándanos, o que los espárragos Z me habían estado animando a intentarlo. Plantas que tardan años en establecer. Pero una vez arraigado, produzca durante décadas. A los 78 años, todavía tenía tiempo para cultivar algo duradero. Algo real. 6 semanas después de la tormenta, organicé mi fiesta de cumpleaños en el jardín de mi casa de Millbrook. No la celebración excesiva que Laurel siempre había presionado. Deberías alquilar el club de campo, mamá. Hazlo especial. Pero algo realmente reflejado de quién soy. Z estaba allí, con su infame ensalada de papa. Harriet llegó, su cabello rojo con llama visible desde 3 casas de distancia. Mi club de puentes. Mi grupo de libros. Las mujeres con las que me ofrecí como voluntarios en la biblioteca. Personas que habían sido relegadas a la periferia de mi vida. Mientras me centraba menos a los que me valoraban menos. Y llegó Zoe. Habiendo elegido nuestra conversación honesta durante décadas de amistad con Laurel. Ella trató de hacerme elegir a los lados, admitió, mientras organizamos sándwiches de pepino en los platos de plata de mi madre.
Dijo que la estaba traicionando al venir hoy. Y sin embargo, aquí estás, observé. Aquí estoy, estuvo de acuerdo. Resulta que la lealtad tiene límites, especialmente cuando alguien espera que ignore la crueldad. Comimos pastel de zanahoria. No es la receta que había dejado en el mostrador de Laurel, pero uno nuevo que había creado, con ralladura de jengibre y naranja, y un toque de cardamomo. Lo serví en mi buena porcelana. El set que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían lo suficientemente importantes como para garantizar su uso. Harriet levantó su vaso cuando la luz de la tarde se doró en mi césped. Para Birdie, quien, a los 79 años, tiene más coraje que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. A los nuevos comienzos, agregó Z. Y a conocer tu propio valor. Miré a mi alrededor a estas caras. Algunos conocidos por décadas, otras adiciones más recientes a mi vida. Y sintió que algo se expandía en mi pecho. Esta era familia. Elegido y auténtico. Esto fue conexión. Basado en el respeto mutuo, en lugar de la obligación. Los textos todavía vinieron de Laurel. Menos frecuente ahora, pero no menos calculador. Mamá, la compañía hipotecaria está haciendo preguntas. El automóvil de Kent necesita reparaciones que no podemos pagar en este momento. Y finalmente, no entiendo por qué nos estás castigando financieramente por un comentario fuera de la mano. No respondí. Algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la experiencia. Y la educación de Laurel en consecuencias aún estaba en curso. En cambio, me concentré en reconstruir la vida que puse en espera. Mientras espera la aprobación de mi hija. Me reuní con el tablero de la biblioteca que había dejado cuando Laurel sugirió que me quitó demasiado tiempo lejos de la familia. Me inscribí en las clases de acuarela en el centro comunitario. Algo que quería probar desde que Harold murió, pero nunca priorizó. Más significativamente, comencé a ser voluntario en el refugio de mujeres de Millbrook, 3 tardes a la semana. Muchos residentes tenían aproximadamente la edad de Laurel. Las mujeres reconstruyen las relaciones que habían disminuido, en lugar de mejorar sus vidas. Ayudé con los currículums. Practicé habilidades de entrevista con ellos. A veces, solo escuchaban mientras procesaban cómo se habían encontrado en situaciones que nunca habían imaginado. No parece que la mayoría de los voluntarios mayores, me dijo una joven, mientras trabajamos en sus solicitudes de empleo. ¿Lo entiendes? ¿Cómo alguien puede amarte y lastimarte al mismo tiempo? Tenía algo de experiencia con eso, respondí. En las historias de estas mujeres de manipulación y iluminación de gas, reconocí las sombras de mi propia experiencia. Diferente en grado, pero no en especie. Cuando el director del refugio se enteró de que había cambiado mi voluntad de beneficiar a la organización, insistió en llevarme a almorzar. Ese es un gran regalo, Birdie. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté sobre Laurel. Sobre la conversación escuchada. Acerca de darme cuenta de lo completamente que me habían utilizado. ¿Entonces se trata de castigar a tu hija? Preguntó, no juzgar, solo aclarando. No, dije después de considerar. Se trata de honrar lo que importa. Estas mujeres están haciendo el arduo trabajo de reconstruir sus vidas, con dignidad. Mi dinero debería ir a donde fomentará la fuerza. No habilite el derecho. Para el otoño, había establecido un ritmo en mis días que se sentían nuevos y familiarizados. Como volver a una versión de mí mismo. Había reservado hace años. Planté esos arbustos de arándanos que Z había recomendado. Y se unió a un grupo de senderismo para personas mayores que se reunieron semanalmente para explorar los senderos locales. Laurel envió una tarjeta de cumpleaños. Comprado en la tienda, con un mensaje genérico y una tarjeta de regalo para una cadena de restaurantes. Sin nota personal. No hay reconocimiento de nuestra última conversación. Envié un mensaje educado de agradecimiento. Manteniendo el límite que había establecido. Cordialidad sin capitulación. Las consecuencias financieras continuaron desarrollándose para ella y Kent. A través de Marta, a quien ahora tenía café con mensual. Aprendí que habían reducido a una casa más pequeña. Incapaz de mantener el Tudor sin mi respaldo financiero. Kent había tomado un segundo trabajo. Laurel había comenzado a vender bienes raíces.
algo que una vez había descartado como debajo de su nivel de educación. No disfruté de sus luchas, pero reconocí su necesidad. Durante demasiado tiempo, los había protegido de los resultados naturales de sus elecciones. Ahora, la realidad estaba proporcionando lo que mi amor había prevenido. La oportunidad de crecer a través de la adversidad. En noviembre, cuando la primera nieve desempolvó mi árbol de arce, Zoe llamó con noticias. Laurel está embarazada. Ella tiene unos 3 meses. Pensé que debería saber. Me senté con esta información durante varios días. Los sentimientos enredados como el hilo no podía desentrañar. Un nieto. Algo que había querido, pero dejó de esperar cuando Laurel se acercó a 50. Una nueva persona. Quien existiría más allá de las complicaciones de nuestra relación. Una vida, entrando en ser. Incluso cuando otros estaban siendo rediseñados. Después de una cuidadosa consideración, le envié a Laurel una tarjeta. No es un texto. No es un correo electrónico. Pero una tarjeta adecuada, en papelería fina. Dentro, escribí simplemente. Asterisco asterisco he escuchado tus noticias. Un niño lo cambia todo. A veces por su presencia. A veces por su ausencia. Te deseo la sabiduría para valorar lo que más importa. Si alguna vez desea discutir una relación basada en el respeto mutuo. En lugar de enredos financieros. Mi puerta permanece abierta. Con amor, asterisco asterisco. Ella no respondió. Pero no había esperado que lo hiciera. Algunas semillas tardan en germinar. Si crecen en absoluto. 6 meses después de ese viaje lluvioso a Connecticut. Me senté en mi cocina, haciendo una lista de compras para la cena de Acción de Gracias. Había invitado a Zeta, Harriet y varios nuevos amigos del grupo de refugio y senderismo. Personas que se habían convertido en mi familia elegida durante esta temporada de reinvención. Mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Casi lo dejo ir al correo de voz. Antes de que la curiosidad ganara. Hola. Señora Matt, este es el Dr. Leland de Hartford Memorial. Tengo a tu hija Laurel aquí. Ella me ha pedido que te llame. Mi corazón tartamudeó. Está bien. Ella es estable. Experimentó algo de sangrado y estaba preocupada por el embarazo. Hemos realizado pruebas y todo se ve bien, pero la mantenemos durante la noche para observar. Su esposo viaja por trabajo, y ella me preguntó si te llamaría. Gracias por hacerme saber, le dije, que ya calcula el tiempo de conducción a Hartford. Ella también preguntó. El médico dudó, luego continuó más suavemente. Ella preguntó si vendrías. Ella dijo que te dijera, lo siento, pero solo si te refieres a lo que escribiste en tu tarjeta. Cerré los ojos brevemente. Por favor, dígale que estaré allí en 3 horas. El viaje a Hartford no se parecía en nada a ese viaje 6 meses antes. Sin lluvia. Sin pastel. Sin anticipación de alegría o devastación posterior. Acaba de aclarar el sol de noviembre. Y el zumbido constante de mi auto en la carretera. Llevándome hacia una conversación 6 meses. Y 30 años en desarrollo. Laurel parecía pequeña en la cama del hospital. Su mano descansa protectivamente sobre el ligero oleaje de su abdomen. Cuando me vio, las lágrimas llenaron sus ojos. No son los manipuladores con los que me había cautivado. Pero algo más claro. Más genuino. ¿Viniste? Ella dijo simplemente. Preguntaste, respondí, tomando la silla junto a su cama. Nos sentamos en silencio por un momento. El pitido de los monitores y los sonidos de hospital distantes llenaron el espacio entre nosotros. He estado viendo a un terapeuta, dijo finalmente. Desde que la casa de la playa cayó. Al principio, fue solo para lidiar con el estrés, pero... Ella miró sus manos. Se ha convertido en más que eso. Y esperó, permitiéndole el espacio para continuar. Ella me hizo preguntas que nadie ha hecho nunca. Sobre por qué me molestaba tus llamadas. ¿Por qué sentí esa obligación en lugar de la conexión? ¿Por qué podría decir cosas tan crueles sobre alguien que solo me había mostrado amor? Laurel levantó la vista, mirando a mis ojos. No tenía buenas respuestas. ¿Y ahora? Pregunté suavemente.
Ahora estoy empezando a entender que te he estado castigando durante años. Por estar solo después de que papá murió. Por necesitarme cuando quería independencia. Por representar una vida más simple. Cuando estaba tratando tanto de construir algo impresionante. Su voz se rompió. Por amarme incondicionalmente. Cuando no podía amarme de esa manera. No fue un completo cálculo. Tales cosas toman años, no meses. Pero fue un comienzo. Una semilla que se rompe a través del terreno duro. Las cosas financieras, continuó. Perder la casa de la playa. Reducción de personal. Significaba tener que tomar ese segundo trabajo. Ella exhaló bruscamente. Ha sido difícil. Muy difícil. Pero, mi terapeuta dice. Ella dio una risa pequeña y acuosa. Ella dice que es lo mejor que nos podría haber pasado. Que estábamos construyendo una vida en apariciones. En lugar de una conexión auténtica. ¿Y qué piensas? Yo pregunté. Creo que... Ella tiene razón. Y creo que lo sabías todo el tiempo. Laurel alcanzó mi mano, tentativamente. No estoy pidiendo dinero, mamá. O garantías. O cualquier cosa material. Yo solo. Me gustaría volver a intentarlo. Para construir algo real entre nosotros. Antes de que llegue este bebé. Tomé su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. A mí también me gustaría. No resolvimos todo ese día en el hospital. La curación real no es un momento, sino un proceso. Lleno de contratiempos y pequeñas victorias. En los meses que siguieron, establecimos nuevos patrones. Cafés semanales, donde los asuntos financieros estaban explícitamente fuera de los límites. Cenas familiares ocasionales, donde la conversación fue más profunda que las bromas de superficie. Kent luchó más con el nuevo acuerdo. Su encanto siempre había sido una moneda. Eso se depreció rápidamente cuando no se podía intercambiar por beneficio material. Pero lo estaba intentando. Si solo por el bien de Laurel, y el niño que esperaban. En cuanto a mí, mantuve la vida que había construido durante nuestro alejamiento. El refugio de las mujeres permaneció en mi voluntad. Aunque agregué una confianza para la educación de mi nieto. Mis amistades se profundizaron. Mis arbustos de arándano se arraigaron. Continué pintando acuarelas. Senderismo local, senderos. Y hornear nuevas recetas que fueron completamente mi propia creación. Algunos podrían llamar a lo que hice venganza. Prefiero pensar en ello como consecuencias. A los 79 años, finalmente aprendí. Amor sin respeto, no es el amor en absoluto. Y a veces, lo más amable que puedes hacer, para ti y para los demás, es dejar de fingir. La lluvia cae de manera diferente ahora. No como una tormenta para ser resistido, pero como un recordatorio de que incluso las cosas más difíciles eventualmente se despejan, dejando el mundo lavado limpio. Y listo para lo que viene después. El pastel de zanahoria que hago en estos días tiene menos azúcar, y más especias. Como yo. Quizás como la verdad. Eso finalmente nos liberó a todos. Esta mañana, mientras mezclaba la masa para una nueva receta, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Laurel. Una imagen de ultrasonido. Un pequeño perfil en blanco y negro. Con el texto simple. Tu nieta. Ella tiene tu nariz. Tocé la pantalla suavemente. Esta ventana a un futuro no había estado seguro de que viviría para ver. Luego volví a mi hornear. Plegar en ingredientes frescos. Creando algo que nunca había existido antes. Al igual que la vida que estaba construyendo. A los 79. Una conversación honesta. Un límite. Una opción. A la vez. El temporizador sonó. Era hora de sacar el pastel del horno. Es hora de avanzar. Ojos abiertos. Corazón cauteloso, pero no cerrado. Es hora de aceptar. Que algunos viajes no comienzan con un viaje de 9 horas a través de la lluvia. Pero con el coraje de decir. Suficiente. Vale más que esto. Todos somos. ¿A qué edad finalmente aprendiste a valorarte por encima de las expectativas de los demás? Nunca es demasiado tarde para establecer límites y comenzar de nuevo. Si tienes 29, 59
O 79. El viaje de Birdie nos recuerda que el respeto propio no es egoísta. Es esencial. Comparta esta historia si alguna vez ha tenido que alejarse para encontrarse. Sigue para más historias de resiliencia, reinvención y el tranquilo coraje que se necesita para comenzar de nuevo.